todos. Empezamos este acto. Buenas tardes, concejales, compañeras, compañeros y sobre todo muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias Manuela por estar hoy en Mataró con todos nosotros. Este acto lo hemos organizado entre En Comú Podem Mataró, Comisiones Obreras y Fundación Nous Horitzons. Hoy nos acompaña en esta mesa el representante de Comisiones Obreras, que es el secretario general de la comarca del Maresma, del Vallès Oriental y d'Osona, ¿correcto? Lalo Plata, y por otro lado nos acompaña Montse Soria, como representante de la Fundación de Nous Horitzons. Si queréis decir algunas palabras. Yo seré bien breve. Primero, ante todo, dar las gracias a Manuela en primera persona por acompañarnos hoy aquí, dar las gracias a todos y todas los que habéis hecho posible este acto, que la verdad que funciona, pero no solo este, sino todo el ciclo de conferencias que la Fundación va haciendo aquí en Mataró, que nos va aportando al día a día de nuestra ciudad y de nuestras diferentes entidades de temas de debate, de sabiduría, para poder caminar un poquito mejor en esta singladura que nos tocan, en estos tiempos que nos tocan. Yo la verdad que hoy estoy muy emocionado por muchísimas cosas, pero sobre todo porque vamos a hablar de transición entre gente que hicisteis la transición. Y mi generación, que es la generación que actualmente le ha tocado echar un pie adelante y que también pretende, en cierta manera, remover el sistema tal y como lo tenemos, unos para un lado, otros para otro, tenemos muchísimo que mirar y muchísimo que aprender de lo que fuisteis capaces de hacer muchísimas de los que estáis aquí y de lo que Manuela evidentemente nos viene a hablar. Desde la generosidad y desde la empatía, que son dos cosas que últimamente parece que se nos han quedado en algún tintero. En unos momentos donde Cataluña se debate en su futuro y donde la sociedad catalana se mira, a veces incluso con recelo entre ella. En un momento en que el planeta ha dicho stop, ya no aguanto más, y donde han debido ser los jóvenes los que salieran a la calle para recordarnos al resto que la urgencia venía muy en serio, y en un momento en que las mujeres han tomado el verdadero protagonismo del movimiento en las calles y de la vida social mediante la lucha feminista, por lo menos debemos hacer una lectura obligada de que estamos en un tiempo de cambios. También nos lo marca un ascenso de la ultraderecha, como hacía muchísimo tiempo que no veíamos en nuestro país. Todo esto nos debe invitar a la reflexión, nos debe invitar a la fuerza del cambio entre las personas, pero también nos debe invitar a no hacerlo desde la tripa, desde la víscera, sino desde la emoción, desde la empatía, desde la generosidad y desde el cariño. Y creo que estos son unos valores que, en cierta manera, necesitamos referenciar en la gente que ponemos al frente de nuestras instituciones, al frente de nuestras organizaciones, y que Manuela encarna perfectamente bien. Yo siempre, en primera persona, permitirme que me cuelen la anécdota de todo el mundo habla, pero es que Manuela cocina a la gente con la que se reúne. Y a mí, desde la postura de un gordo y desde la postura de un cocinillas, me parece excepcional, porque crea un marco y ya te está ofreciendo algo antes de ni siquiera sentarse a hablar contigo. Eso me indica muchísimas cosas. Estaremos muy atentos, Manuela, a la plataforma Cuidar la Democracia. Nos interesa muchísimo lo que salga de ahí. Y a pesar de que sé que a los que vienen ya no me toca por generación, haré todo lo posible para leérmelo con mucha intensidad y con mucha atención. Muchísimas gracias otra vez a la Fundación Nous Horitzons, muchísimas gracias a En Comú Podem y muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Bueno, yo, si
seré muy breve, pero desde la Fundación Nous Horizons lo primero queríamos decirte que muchas gracias, Manuela, por estar aquí con nosotras y con nosotros, y muchas gracias a todos y todas por compartir este espacio que desde la Fundación Nous Horizons pues queremos ir programando actos para poder reflexionar, debatir sobre temas que nos interesan, y con Manuela es una oportunidad, ¿no?, de poder estar aquí y compartir también con todas y todos vosotros. Así que muchas gracias. En cuanto a la presentación y recogiendo las palabras del compañero Lalo Plata, pensamos, en el momento en que se proyectó este acto, sobre todo que había que reivindicar las luchas que llevaron a la democracia en nuestro país, y que hay que reclamar también esa manera de hacer basada en el consenso y en el diálogo, sobre todo en un momento político como el actual, donde el frentismo y el no reconocimiento del adversario, desgraciadamente, tienen un excesivo protagonismo. Hoy más que nunca hay que reivindicar que el diálogo es quizás el principal de los fundamentos de la democracia. Por eso hemos invitado a Manuela, porque es una de las mejores exponentes de aquella generación heroica que se dejó la piel durante la dictadura, que luchó decididamente contra el franquismo, que significa contra el régimen y aquellos secuaces, y que conquistó la democracia y estuvo al servicio de la clase trabajadora. Veréis, cuando se acercaba el 24 de enero, en una reunión normal y corriente, un día cualquiera, pensamos que era necesario que en Mataró también recordáramos a tus queridos compañeros del despacho de la calle Atocha. Y además, ya puestos a fantasear, nos atrevimos a pedir que vinieras hoy a nuestra ciudad, a hablarnos sobre todo de los fundamentos de nuestra democracia, de su lucha y del papel protagonista que tuvisteis en aquellos años tan difíciles. Gracias una vez más, Manuela, por aceptar nuestra invitación. Todas y todos ya conocéis a Manuela, madrileña, madre, abuela, amiga, compañera, abogada primero y jueza después, militó en el Partido Comunista de España y formó parte de las listas al Congreso en las elecciones de 1977. Fundadora de Juezas y Jueces para la Democracia. Fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y también presidenta relatora del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU. Más recientemente, como persona inquieta que es, ha estado al frente de iniciativas como Cosiendo el Paro, Yayos Emprendedores o Zapateras. Como sabéis, en el año 2015, las compañeras y compañeros de Ahora Madrid consiguieron ganar la alcaldía con Manuela Carmen al frente, demostrando que cuando las izquierdas apuestan por el diálogo y la unidad, todo es posible. Y lo demostró con una magnífica gestión al frente durante los 4 años del mandato pasado. Manuela, como ves, eres un referente de muchas personas y por eso hoy nos hace muchísima ilusión que nos acompañes en este acto. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias, de verdad, por venir a pensar, a debatir, a explicar, a escuchar. Yo creo que una de las más bellas actividades cívicas es pensar en común, es decir, intercambiar ideas, escuchar lo que piensan uno, reflexionar. Por eso, pues muchísimas gracias a todas las personas que están aquí, a todos ustedes, a todas vosotros, a todos vosotros y muchísimas gracias a todos los organizadores. Qué placer, además, tanta gente joven, ¿no? Aquí me ha gustado muchísimo. Es estupendo, ¿no? Bueno, yo lo primero que os tengo que decir es que, efectivamente, bueno, la verdad es que cuando uno habla desde los 76 años, que soy los que tengo, que los acabo de cumplir, tengo 11 meses para hacerme la idea de cumplir los 77. De momento estoy con los 76, ¿no? Pues os tengo que decir, y los que sois un poco mayores como yo, o unos menos, un poco más, pues sabéis que es igual, uno cumple los años, pero uno se siente igual. La gente se piensa que por hacerse mayor uno se siente diferente. No, sigue siendo igual. Lo que pasa es que te das cuenta
de que los demás te empiezan a tratar de una manera diferente, un poco peligrosa, porque los demás empiezan a pensar que somos como un poco niños. Yo el día que me di cuenta que me estaba haciendo mayor, fue una tontería, pero la verdad es que yo estaba en la peluquería y entonces la chica que me estaba atendiendo pues me dijo, ¿se puede usted quitar las gafitas? Y yo le dije, digo, madre mía, esto quiere decir que esta chica ya me ve como una señora mayor. Conclusión, que yo encantada de estar aquí, pero que, no sé, saber que la edad es enormemente relativa, es decir, que yo creo que hay jóvenes viejos y yo qué sé, que eso va un poco en el aire de cada uno, y por tanto, pues encantadísima de que yo os cuente cosas de lo que significó efectivamente el conseguir que de nuevo en España hubiera democracia, después de todo lo que pasó, después de la guerra tan cruel y todo esto, y por tanto, pues muchísimas gracias, que penséis que puede ser interesante este intercambio, ¿no? La verdad es que yo creo que de alguna manera, y quizá por lo que significó luchar por la democracia desde muy pronto, después haré una pequeña referencia, yo creo que muchas de las personas de mi generación somos profundamente demócratas, es decir, sabemos mucho de lo que significa la esencia de la democracia, que es escuchar al otro, exigir el respeto para que el otro nos escuche a nosotros. Y fijaros, a mí me pasó, yo en los 4 años que he estado en el ayuntamiento, así como los medios de comunicación y personas de la oposición pues han utilizado ese lenguaje muchas veces soez y cainista de insultos, descalificaciones, y me han dicho una cantidad de barbaridades terribles, ¿no? Pues, sin embargo, la sociedad madrileña siempre ha tenido una actitud de una grandísima acogida y no he tenido ningún problema con la gente en general, pero sí con la política, ¿no? Y yo me acuerdo un día que el Partido Popular había organizado pues algún acto y, no sé, de alguna forma pues quiso llevar a cabo pues esa confrontación al acto del ayuntamiento. Era un acto que hacíamos en el exterior, delante del ayuntamiento, allí en la Plaza de Cibeles, y vinieron pues un grupo grande. Yo pienso que a lo mejor ahora estas personas, estoy hablando de hace 2 años y medio, a lo mejor estas personas están en Vox, en aquel momento no lo sé, pero bueno, estaban allí y parecía que eran del Partido Popular y pretendían que no se hiciera nada, empezaron a insultar y me decían, vieja, roja, y yo pues dejé que acabaran de decir todo eso, pues empecé a hablar. Muchas gracias por haber venido. Yo agradezco mucho que deis una opinión diferente sobre mí misma. Bueno, me parece que el que penséis que soy una señora mayor, bueno, vosotros lo habéis hecho de una manera menos educada, pero efectivamente pues tenéis mucha razón, soy una persona mayor. Pero es que vosotros no sabéis la ventaja que tiene el ser una persona mayor ahora, porque yo he vivido la democracia, y la democracia que vosotros tenéis ahora, la tenéis gracias a nosotros, y por eso vosotros podéis decir ahora lo que decís. Que soy... Pues pasó, como os podéis imaginar, que hubo un silencio sepulcral. Nadie más dijo nada, el acto se pudo hacer perfectísimamente y ya está, ¿no? Porque es que es verdad que la democracia tiene una fuerza extraordinaria, ¿no? Y algo me gustará después hablaros un poco más de todo eso, ¿no? Pero lo que sí yo quiero que trasladaros un poco lo que significó para mi generación. Yo era una niña de un colegio de monjas, no tenía ni idea de lo que había pasado en España. Yo solamente tengo un recuerdo así un poco confuso de ser una niña chiquilla. Un día jugando se me ocurrió decir, claro, en aquellos entonces se veía mucho lo de la mano, el brazo en alto, la mano extendida, ¿no? Entonces recuerdo que yo estaba con unas profesoras que su familia, luego supe que habían tenido que huir de España y todo esto, y se me ocurrió decir, qué tontería esto de siempre el saludo con la mano extendida. Digo, ¿qué más dará que sea con el puño cerrado, no? Y recuerdo en aquel momento, son pequeños como flashes de lo que era aquello para una niña, ¿no? Y me acuerdo de la cara de preocupación de aquellas señoras. Jamás se te ocurre hacer eso en la calle, jamás. Yo me quedé absolutamente... Pero en fin, son pequeñas cosas que van quedando, pero no son más que ráfagas, ¿no? Porque en mi familia, como en tantísimas familias, lo último que se hablaba era de la guerra. Nadie quería recordar la guerra, ni hablar de la guerra, ni nada. Y yo por eso, hasta que no llego a la universidad, yo no me entero de lo que ha sido el pasado de mi país. Yo no sé lo que ha pasado en el país hasta que llego a la universidad. Yo, el día que llego a la universidad me acuerdo muy bien, porque es el típico día que sabes que te pones ese vestido azul que te quedaba bien y aquellas sandalias y no sé qué, y entonces yo voy entrando y de pronto veo que hay un gran grupo de estudiantes que están hablando del poeta Cernuda.
Yo no tenía ni idea quién era el poeta Cernuda, ni idea, ¿no? Yo sabía de los Machados, pero en mi colegio habíamos estudiado a Manuel, que no a Antonio, porque Antonio era muy comprometido, ¿no? Y entonces, pues esa sensación que de pronto tengo yo en ese momento, estamos hablando de 1961, de que algo me han hurtado, ¿no? De que de alguna manera me han quitado mi historia, me han quitado mi vida, ¿no? Me parece muy importante insistir en el papel de la historia, ¿no? Hay una historiadora norteamericana que yo adoro, que se llama la señora Linnon, por si alguno tiene interés en conocerla, que tiene un libro precioso sobre la invención de los seres humanos, la invención de los derechos humanos, que dice que los derechos humanos empiezan a surgir en 1789 porque se desarrolla la empatía entre la sociedad de ese momento. Se desarrolla la empatía y uno empieza a ver al otro como uno mismo, ¿no? Bueno, pues esta historiadora, que es interesantísima, acaba de publicar un libro muy pequeñito que se llama La historia importa, y dice hasta qué punto la historia es absolutamente determinante, ¿no? Por eso ya os digo, yo en aquel momento vivo eso. Me han quitado mi historia, me han quitado no sé, y entonces empiezas a ver lo que ha sido la guerra civil, etc. Bueno, pues yo os aseguro que yo, tal y como lo viví desde ese momento, siempre cuando después he oído hablar de la transición, y he escuchado en muchas ocasiones que se decía que si la transición había sido un fracaso, que si había sido un error, bueno, en un momento determinado se puso muy de moda hablar sobre esto, ¿no? Yo lo que siempre he insistido es, la transición no se produce en España en el año 75, 76, 77, 78, no. La transición se produce en España desde muchísimo antes. Porque cuando efectivamente se admite que Franco ha muerto y que no va a poder quedar, no puede continuar la dictadura, es como un queso que ya está agujereado, y ya cae. Pero si no hubiera sido porque se hubieran hecho muchísimas cosas antes, no hubiera habido esa transición. Es decir, esa es mi primera idea y muy importante. La transición es un efecto a largo plazo. Es una cantidad de acciones enormemente inteligentes que van minando, ¿no? Yo creo que el Partido Comunista tuvo una visión absolutamente esclarecedora cuando habló de la necesidad de la reconciliación nacional. Cuando dijo, las guerrillas se han acabado, este país no puede continuar en una guerra que además era absolutamente desigual y que cada día había más guerrilleros que estaban absolutamente bueno, controlados, en fin, imposible, ¿no? Aparte de que no era posible continuar con las guerrillas, entre otras cosas porque las guerrillas se mantuvieron, como todos sabéis, por la esperanza de que el resultado de la Segunda Guerra Mundial iba a permitir de alguna manera el que los aliados iban a entrar en España y nos iban a incluir de nuevo en esa Europa liberada. Como nada de eso pasó, pues evidentemente yo creo que fue enormemente clarividente la decisión del Partido Comunista, que fue siempre el elemento más determinante de la oposición al franquismo, así fue, que planteó la necesidad de la reconciliación nacional. Y a partir de la reconciliación nacional yo creo que hubo una serie de decisiones que fueron importantísimas y que todas ellas tenían que ver un poco con escuchar la sociedad. ¿Qué es lo que quiere la sociedad? Esta reflexión a mí me parece muy importante ahora, porque yo creo que ahora todos estamos viviendo una sensación de que hay una clase política que no escucha a la ciudadanía. Yo esta mañana estaba escuchando la SER y me parecía, hacían una expresión bonita que decían, ¿será porque el Congreso está protegido por los leones? Que no hay manera de que desde dentro de esa sala, que es la sala del pueblo, que es la casa del pueblo, sean conscientes de lo que pasa afuera. Bueno, yo creo que esta idea la deberíamos darle una vuelta y reflexionar, porque si es posible que la transición se haga en diferido, si se haga a través de muchos años, es sobre todo porque de alguna manera empezó a trabajarse viendo qué es lo que quería la gente. ¿Qué pasó en la universidad? En la universidad había un sindicato, era el sindicato falangista, se llamaba el SEU. Entonces, ¿cuál fue la decisión? Pues todas las personas que queríamos participar en un cambio, que queríamos traer la democracia en España y tal, nos metimos en el SEU. Entonces yo creo que de alguna manera era todo absurdo, pero de pronto el SEU se dio cuenta que estaba lleno de enemigos, que estaba lleno de personas que no pensaban como ellos creían que debían pensar, pero ahí estábamos. Fijaros que hay una cosa divertida que yo creo que mucha gente no conoce, pero en aquellos años, pues el padre Llanos, que después tuvo una importancia enorme en un barrio de Madrid, al final se afilió al Partido Comunista, era una persona interesantísima a la que la sociedad española le debe mucho al padre Llanos. Pues el padre Llanos empezó siendo un enorme falangista y era el confesor de Franco.
Entonces parece ser que Franco, en una de estas confesiones, no sé si antes o después, pues le dijo algo así: mira, mire, padre, que es que estamos perdiendo a los jóvenes, y los jóvenes es que se están apartando de los sentimientos del movimiento nacional y de la falange, esto no puede ser. Entonces le dijo al padre Llanos: a ver qué se le ocurre a usted utilizar, a ver qué se le ocurre a usted inventar para ver si movilizamos a los jóvenes. Entonces, bueno, pues vamos a organizar unos campos de trabajo para que vayan los jóvenes, ¿no? Entonces se creó algo que se llamaba el SUT, que era el Servicio Universitario de Trabajo, que la cosa consistía en que determinados universitarios pasaban una gran parte del verano, la pasaban en fábricas, en minas, o bien enseñando a leer a los campesinos, las campañas de alfabetización y todo esto, ¿no? Claro, fue tremendo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que al final salieron más rojos de lo que nadie pudo pensar. Pues claro, en aquellos años, imaginaros, yo ahí no estuve, pero mi marido, que estuvo en la campaña de alfabetización de Andalucía, pues claro, llegaban los estudiantes del estudio de arquitectura, llegaban allí y se encontraban cantidad de campesinos que no sabían leer y escribir. Veían qué era lo que se comía, pues se comía ese gazpacho, que era fundamentalmente pues tomates estrujados y un poco de pan. Bueno, era conocer la terrible realidad de España, que en ese momento estaba ya produciendo ese desgarro que fue la emigración. Yo tengo recuerdo de niña, de ir en el tren y de ver estos españoles que emigraban con maletas de madera, que no sabían leer y escribir, que cuando llegaban a Alemania ponían letreros que decían: no queremos ni perros ni españoles, porque éramos lo más tirados. Ahora cuando se oyen esas barbaridades respecto a la inmigración, que nosotros sí queremos acoger toda la gente que somos de bien, y cuando se oyen esos disparates, pues nosotros también que recordemos cómo era todo aquello, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que la técnica fue una técnica extraordinaria, porque de alguna manera fue meterse en las instituciones, entrar en las instituciones. ¿Cómo? Intentando ganarse a la gente que le daba igual, que no se hablaba de política, se hablaba de reivindicaciones. En la universidad, ¿de qué hablábamos? De que la universidad era cara, de que no había libertad de expresión, de que había un profesor que no le habían dejado explicarnos que no podíamos conseguir los libros que necesitábamos. Hablábamos de lo que a la gente le preocupaba. Entonces así, pues la verdad es que empezó a tener un rédito importante, y tuvimos la enorme satisfacción de que ese sindicato falangista en el año 64 y 65 desapareció. Yo por eso digo que en mi generación, aparte de otras cosas, hemos sido muy optimistas, porque todo esto que después nosotros oímos, lo del sí se puede, nosotros ya lo sabemos, ya lo sabíamos que sí se podía, porque nosotros trajimos la democracia, sabíamos que sí se podía. Lo que significa, siendo tan jóvenes como éramos todos, pues que oye, que nos cargamos al SEU. Entonces se crearon unos sindicatos que no eran legales, pero que hacíamos nuestras publicaciones, nuestras cosas. Los dos más importantes eran el SDEUM y el SDEUM. El SDEUM era el Sindicato Democrático Universitario de Madrid, y el SDEUM era el Sindicato Universitario de Barcelona. Y teníamos unas relaciones fantásticas entre los compañeros de Barcelona y los compañeros de Madrid. A nadie se le ocurría pensar que después de tantos años iban a pasar estas cosas que pasan ahora, ¿no? Porque la verdad es que teníamos una relación espléndida y teníamos un intercambio tremendo, ¿no? Y nosotros veíamos que habíamos conseguido nada menos que eso. Es verdad que hubo sus cosas, y bueno, pues efectivamente, pues alguna vez nos detenían, más o menos, y bueno, pero en un contexto en el que de verdad la dictadura empezaba a ablandarse. Es decir, en ese contexto de los movimientos sociales, no en la represión de los partidos políticos, que por supuesto cada vez que había una caída, fundamentalmente del Partido Comunista, pero de los otros partidos también, pues era de una dureza terrible, y había todo condenas tremendas, torturas, los juicios del Tribunal de Orden Público. Pero independientemente de esa enorme, digamos, represión que había a las estructuras políticas, lo que me interesa es que por abajo se empezó a entrar en la sociedad, precisamente viendo qué es lo que quería la sociedad, ¿no? Y si eso es así en general, yo creo que donde es algo verdaderamente extraordinario fue lo que hizo Comisiones Obreras, ¿no? Pero yo creo que cuando se lee la historia de Comisiones Obreras, cuando se lee la vida de Marcelino Camacho, y se ve que en el fondo, sin hablar una palabra de política, se pudo llegar a hacer el movimiento que se hizo, hablando precisamente de lo que les preocupaba a los obreros. No se hablaba de política, simplemente cómo empieza todo. Pues empieza porque en Perkins, donde está Marcelino, donde está Julián Ariza, pues se dan cuenta que hay compañeros que piensan que están mal pagados, que ellos tienen unos perfiles profesionales muy buenos, entonces empiezan simplemente a hacer reuniones para reclamar más salario, para no sé qué. Nadie habla de política, pero así
sale Comisiones Obreras, que es porque escucha, porque es capaz de superar todas las estructuras de los partidos, los intereses de unos y otros, los egos de unos y otros, por un movimiento basado muy esencialmente y muy fundamentalmente en la escucha, ¿no? Y en ese contexto yo os doy otro flash que me parece que es importante. Hemos hablado del movimiento estudiantil, hemos hablado de comisiones obreras, y ahora vamos a hablar de los profesionales. Fijaros lo que significó. Si alguien se pone a mirar las portadas del ABC, puede encontrar en el ABC de Sevilla una portada exactamente de 1970 en la que anuncia que ha habido un congreso de abogados españoles que se lleva a cabo en León, en el que en ese congreso se ha acordado pedir la amnistía, acabar con la pena de muerte, la regulación de la situación de todos los presos políticos, ¿no? Y uno dice, ¿cómo era eso posible? Si estábamos en plena dictadura, porque estaba produciéndose, estaba empezando ese proceso de transición, estaba ahí. Y es interesantísimo leer esos documentos, la sorpresa del régimen. Ellos convocan un congreso de abogados para nada, para lo de siempre. Y de pronto resulta que aparecen 250 abogados muy jóvenes. Y dicen las crónicas que yo he podido leer de entonces, la gran sorpresa es que todos los jóvenes estaban en contra de aquellos otros que gritaban Franco, Franco, Franco. Lo recuerdo perfectamente, fue de una emoción enorme, ¿no? Porque fue en aquella estructura, empezó el régimen, cuando vio que aquello pasaba, ¿qué hizo? Empezó a llamar a todos los abogados de todos los sectores administrativos del Estado para decir, apuntaros, que se han apuntado un montón de gente joven, no sabemos lo que va a pasar. Y de entrada, pues el que era entonces el ministro de Justicia, pues llegó allí y entonces todos los jóvenes, y bueno, los que no eran tan jóvenes, pero los que estábamos en la cosa, pues entonces de que fuimos, creo, según dice la crónica, más o menos 250 o 300, nos levantamos y nos fuimos. Entonces todos los demás, Franco, Franco, Franco. Bueno, pues toda esa historia, ¿cómo acabó? Pues acabó, aunque parezca mentira, abrazándose las personas unas a otras, pidiendo la amnistía. Yo creo que fueron de esos actos que yo he vivido una emoción tremenda y lo vivimos todos, porque a pesar de que empezó así, nosotros hablamos y explicamos lo que había sido, lo que era la necesidad de que se reconstruyera la convivencia nacional, lo importante que era que nos volviéramos a encontrar unos con otros y aquello caló, porque la capacidad de la seducción es extraordinaria. Y la capacidad de la seducción sale de saber desarrollar, como decíais vosotros, los procesos de la empatía. Porque los ciudadanos, cuando son responsables, se entienden así, porque es la manera normal de relacionarse el género humano. Y aquello acabó con uno de los actos, ya digo, de los más emocionantes que yo recuerdo, abrazándose unos a otros y pidiendo definitivamente la amnistía, ¿no? Y era 1970, faltaban nada menos que 5 años para que se muriera Franco, 7 para que empezaran los pactos de la Moncloa y otro más hasta llegar a la Constitución, ¿no? Y ahí se hicieron las cosas, ¿no? Entonces yo creo que todo eso fue lo que permitió en un momento determinado el que, bueno, pues tuviera, eso sí, personas suficientemente lúcidas, que con todo este proceso que yo lo centro en aquel abrazo del Congreso de Abogados de León. Yo por eso, mientras que he estado en el Ayuntamiento de Madrid, he insistido mucho en que Madrid quería identificarse con el logo de un abrazo. Y la verdad es que hicimos un logo de un abrazo, entre otras cosas porque yo creo que la historia de la transición española es una historia de abrazos, ¿no? Porque si abrazo fue lo que ocurrió en ese Congreso de León de 1970, es evidente que el cuadro de Genovés del abrazo, en el que hay esa reconciliación entre unos y otros españoles, pues es tan indicativo como el propio monumento que hay en Antón Martín, en el que están las esculturas de los compañeros que fueron míos, los compañeros, los que murieron allí, los que seguimos vivos, ¿no? Y es un cuadro precioso porque es un cuadro del abrazo, ¿no? Durante estos 4 años nosotros hemos hecho un logo que era el cuadro del abrazo y hemos insistido mucho en esa sensación. Creo que el nuevo gobierno del Partido Popular lo ha quitado, pero por mucho que se quiten los logos, digamos, las emociones continúan y la emoción continuará siempre. La emoción de esa transición en la que esa estructura de empatía fue lo que determinó el que después pues resultaba evidente
resultaba evidente que había que legalizar a todos los partidos. Ya sabéis lo que sucedió, que había una gran dificultad para que se legalizara el Partido Comunista. Y yo me acuerdo que meses antes de la legalización, nosotros, los abogados del Partido Comunista y otros grupos de profesionales también, pues me acuerdo que decidimos poner mesas en diversas zonas de Madrid explicando lo que era el Partido Comunista. Era ilegal, pero la policía no sabía qué hacer, porque es que le parecía absurdo, es que éramos muchísimos. Yo creo que no doy mal el dato, creo que en Madrid, en aquellos años, en el año, pues aproximadamente en el año 73-74, podríamos ser 250 abogos del Partido Comunista, ¿no? Esto parece imposible, pero era así, era ilegal, pero estábamos ahí, ¿no? La policía lo sabía, pues sí, claro que lo sabía, pero llega un momento en el que no se puede detener a unas mayorías. A mí me gustaba mucho porque inventamos un término entonces que lo explicaba muy bien, que era la paralegalidad. No era legal, pero ¿qué quería decir la paralegalidad? Que a veces las cosas no son legales, pero te las tienes que tomar con tomate, porque no hay ninguna alternativa. En la universidad nos habían hecho expedientes, nos habían puesto multas. Yo en concreto tuve que acabar en la Universidad de Valencia, porque me echaron de la Universidad de Madrid. A muchos amigos también, pero claro, nos íbamos de la Universidad de Madrid, llegábamos a Valencia. Entonces yo ahí tuve la suerte, además de tener al catedrático Miaja de la Muela, de Derecho Internacional, que era el hermano del general Miaja de la Muela. Entonces, aparte de que nos admitieron, y como además tuvimos un poquito más tiempo para estudiar, porque con todos estos líos pues no nos daba tiempo a estudiar, la verdad, como son, pues sacamos unas notas buenísimas. ¿Y qué pasó al año siguiente? Pues donde hubo la bronca fue en Valencia, y donde se creó el sindicato. Bueno, es cuando una sociedad decide que esto se ha acabado, las cosas acaban. Y así fue la transición, y así yo la entiendo, ¿no? Lo que pasa es que esto que se basó fundamentalmente en movimientos sociales, porque lo que sostentó la transición no fueron las decisiones políticas que tomó alternativas como lo que fue el ministro Suárez, la decisión que tomó el rey, toda serie de cuestiones. Fueron personas que tomaron sin duda actitudes decisivas en momentos muy complejos. Yo, por ejemplo, como no voy a recordar, y eso es importante para los que lo vivimos así, pues lo que pasó el día del intento de golpe de Estado. Yo me acuerdo que yo hacía muy poquito que había pagado las oposiciones a la judicatura, y entonces pues estaba destinada en la isla de La Palma. Entonces acababa de llegar, era mi primer destino judicial, y estaba allí, y me llamaron unos amigos por teléfono y me dijeron, oye, que ha entrado la Guardia Civil, que han entrado los militares en el Congreso, que esto es un golpe de Estado, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago yo aquí, en Canarias? Yo soy la jueza, pues tendré que detener a alguien, no sé. Yo no voy a tolerar que esto pase así, a ver aquí quién se ha levantado en la isla de La Palma. Y desafortunadamente no se había levantado nadie en la isla de La Palma. Llamé al alcalde, que era un tío muy majo, y le dije, oye, ¿qué hay aquí? ¿El ejército se ha levantado? Y dice, no, aquí no se ha levantado nadie. Pues bueno, menos mal, que yo no sabía qué hacer, pero tenía esa sensación, ¿no? Y entonces, pues, me acuerdo que aún no tenía yo casa, porque ya os digo que llevaba muy poco tiempo en ese destino. Yo estaba en un hotel, y entonces estábamos, pues las personas, todos los huéspedes del hotel, estábamos aquí en el salón. Había varios viajantes de comercio, y yo misma, ¿no? Y había muchos que decían, no, si esto iba a pasar. Si es que los españoles no valemos para la democracia, si esto no puede ser. Y yo estaba, me acuerdo perfectísimamente, leyendo un libro muy bonito, que es el diario del Beagle, en el que de alguna manera muy bonita se explica la evolución humana, y yo me agarraba a pensar que la evolución humana siempre iba a ser positiva, y le daba venga a leer aquello porque realmente no podía soportar a los que decían, sí, ya lo decíamos nosotros, si es que no valemos para la democracia, si es que no puede ser, ¿no? Entonces, claro, evidentemente cuando sale el rey más pálido que una hoja de papel, pero sale ahí y dice que sí, que la democracia, bueno, pues eso, es verdad que esta generación no lo puede olvidar, ¿no? Porque efectivamente ya respiras y dices, esto es lo que hay. Bueno, pues os quiero decir que yo creo que tuvimos la suerte de que, gracias a movimientos sociales enormemente inteligentes, basados en actitudes de escucha y de empatía y de inteligencia de la organización, logramos lo que logramos. ¿Pero qué pasó? Pues yo creo que el mal del no éxito rotundo de la transición vino después. Vino después, porque después, cuando se recuperó la democracia, yo creo que hubo una cierta sensación de volver la mirada para atrás de todos esos movimientos sociales que habían sido el elemento
las vértebras, la sangre, la circulación de ese gran proceso de la transición. Entonces los partidos políticos asumieron un papel protagonista y se olvidaron de los movimientos sociales. Yo creo que eso es muy interesante, está por hacer toda esa historia, yo creo que todavía falta mucho por conocer, pero efectivamente se desmovilizó. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo eran la movilización que había entre los colegios profesionales, entre los médicos, los abogados, los ingenieros, todo aquello se desmovilizó. Entre otras cosas porque los propios partidos, incluido el Partido Comunista, quiso desmovilizarlo. Fue una decisión muy importante. El Partido Comunista dijo, no tiene ningún sentido que se siga viendo organizaciones profesionales, ¿no? Pero además yo creo que había un cierto, ya empezaba a ver un poco los estilos típicos de los partidos, esos estilos. Me acuerdo que muchas veces los abogados nos miraban con una cierta desconfianza, las personas del Partido Comunista que venían del exterior y decían eso. Es que los abogados es que sois unos piquitos de oro. Decían, sois unos piquitos de oro. Y tú veías que había ahí como un... Y entonces llegó un momento que se dijo, se va a disolver toda la organización de los movimientos sociales, todo el mundo se tiene que integrar exclusivamente, cada uno en su barrio y tal. Yo creo que eso lo hizo el Partido Comunista, pero todos los demás partidos lo hicieron. Me refiero, el Partido Socialista tenía una historia muy diferente porque no había sido un líder ni muchísimo menos en el proceso de oposición a la dictadura hasta muy tarde y con unas características distintas, y los otros grupos, pues el Felipe, los grupos, digamos, áfratas, tenían unas estructuras diferentes, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que en ese momento, cuando los partidos políticos dan la vista atrás a los movimientos sociales, empieza el debilitamiento de un periodo democrático muy importante, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que se generó tantísima ilusión en la sociedad española. La verdad es que las decisiones que se tomaron, para mí, los pactos de la Moncloa fueron unas decisiones muy interesantes, en las que hubo una auténtica transacción de cosas a las que se cedió para lograr otros objetivos. Era un momento muy difícil, con una situación económica absolutamente horrorosa, con una devaluación enorme, y era necesario pues tomar una serie de medidas, poner unos planteamientos, unos límites en los despidos, unos límites, pero a su vez tener que reconocer el derecho de huelga, tener que reconocer ya todas las libertades, establecer el delito de tortura, acabar con el amancebamiento y el adulterio. Es decir, que se tomaron unas medidas que fueron muy decisivas porque lograron ilusionar de una manera enorme a la sociedad española, ¿no? Si alguien lee, por ejemplo, los momentos en los que se aprueba la Constitución, los debates sobre la Constitución, los chistes, las músicas, la sociedad española estaba encantada con haber recuperado la democracia. Creo que estaba verdaderamente encantada, ¿no? Lo que pasa es que después todo ese proceso pues empezó a tener, yo diría, como ellos, pequeños agujeritos por los que se empezaba a perder mucho de esa energía que era tan elemental y tan absolutamente determinante, ¿no? Pero aún así, yo creo que la democracia española ha tenido unos éxitos extraordinarios, ¿no? Porque independientemente de que, como os decía antes, fue un error político el empezar a hacer la política de una manera distinta, cuando se habla de la vieja y de la nueva política, a mí me gusta mucho insistir en que esos términos de vieja y nueva política no son de ahora. Fijaros que hay un personaje muy interesante que no sé si a todos os puede, bueno, no sé, a los que os suena, que se llama Rafael Altamira. Rafael Altamira es un magistrado del Tribunal de la Haya, es un hombre que nace, pues, me parece que como, no sé, en 1880 o una cosa así. Él es una de las personas que tiene un hombre enormemente progresista, por supuesto murió en el exilio en México como tantos otros, pero como tantos otros no es muy conocido. Yo que por una serie de razones he tenido que trabajar con sus discursos, pues la verdad es que me sorprendió encontrar un discurso de él cuando él está haciendo una tarea que es importantísima, que es, le nombran a él representante por España de la creación de la Sociedad de las Naciones. No estamos hablando de Naciones Unidas, sino Sociedad de las Naciones, 1919, y entonces es muy bonito porque se ve cómo en ese momento los países que estaban constituyendo la Sociedad de las Naciones, no está mal recordar toda esta serie de cosas, están empeñados en qué podemos hacer para que no vuelva a haber una guerra como fue la guerra del 14, y sabéis que fue una guerra horrorosa en la que por primera vez murieron masivamente muchísima gente, ¿no? Entonces este hombre, Rafael Altamira, está en internet si lo queréis leer, es un discurso preciosísimo, pues él alerta y dice lo importante que es, en cierta medida,
el que las naciones, la sociedad de las naciones no dependan solamente de los países. Porque dicen, si la sociedad de las naciones va a depender solo de los países y no hay una representación popular, no hay una representación de movimientos civiles de los distintos estados, vuelvo a decir, estamos hablando de 1919, dice, volverá la vieja política de los intereses de los estados, de los partidos. Es decir, que el término de la vieja política, el término de la nueva política, no es de ahora, se arrastra y tiene mucho que ver. Y no os digo, si queréis leer, dado que este año estamos celebrando un aniversario de Pedro Galdós, lo que dice Pedro Galdós de la vieja política, porque además lo dice también por esa misma expresión, la vieja política, ¿no? Pues como os decía, que a pesar de que de alguna manera se había abandonado ese enorme chorro de una nueva manera de hacer la política, pues la política basada efectivamente pues en estructuras de los partidos políticos que cada vez iban siendo más rígidos, que cada vez se parecían más a como habían sido siempre, etcétera, pues fue capaz, yo creo, de vencer dos grandes males, dos grandes desgracias que vivió nuestra democracia. Una de ellas, la corrupción, de la que luego hablaré, y otra, que es el tema de la situación de la ETA en el País Vasco, ¿no? Porque cuando miras hacia atrás, y a mí me pasa muchas veces que me preguntan, ¿y usted tiene esperanza que se puede resolver lo que hoy día llamamos el problema de Cataluña? Yo digo, ¿pero cómo no? Si fuimos capaces de resolver algo que era muchísimo más difícil, muchísimo más difícil. Parece que se nos olvida. Es decir, que lo que significó el movimiento terrorista del País Vasco, pues creo que fueron 800 muertos. 800 muertos, se dice pronto, ¿no? Y fuimos capaces de resolverlo. Y por eso es tan importante el que sepamos respetar la fuerza de nuestra democracia, aún sabiendo, es decir, que ha perdido algo que nunca debió perder, ¿no? Porque es verdaderamente importante el que analicemos por qué fuimos capaces de vencer eso. Todas las personas que habéis estado en el País Vasco ahora sabéis que no se parece nada a lo que era, por ejemplo, el País Vasco en el 2002, en el 2003, en el 2004, en el 2005, en años absolutamente de plomo, ¿no? La cantidad de muerte que hubo allí, no solamente los casi 800 muertos ocasionados por aquellas personas que formaban parte de la ETA y que eran quienes aplicaban esa barbaridad contra la vida de las personas, sino también lo que significó después esa cosa tan lamentable que fue la guerra sucia hecha por parte del Estado, que se hizo y que fue sucia y que fue otro de los elementos que debilitó más a la estructura de la democracia. Pero a pesar de todo, fuimos capaces y se resolvió el problema. ¿Y cómo se resolvió? Pues se resolvió como se tienen que resolver los problemas, fundamentalmente sabiendo que hay que hacer cumplir la ley, que las leyes están ahí para que se cumplan, etcétera. Sin duda que hay que respetar la vida humana, pero también pactando, también hablando, porque si no se habla no hay ninguna manera, ¿no? Y llevándose a cabo unos procesos que yo creo que el País Vasco los está viviendo ahora y que son muy interesantes, de autocrítica de unos y otros, ¿no? Yo estuve allí haciendo un trabajo precisamente con personas de uno y otro lado que habían sido víctimas de vulneraciones de derechos humanos en Plata, personas que les habían matado a unos y a otros, ¿no? Y cuando hablabas con ellos, pues te dabas cuenta que en todos había una sensación de decir, ¿qué hemos hecho para que pasara esto? ¿Por qué no actuamos cuando teníamos que actuar? ¿Por qué callamos cuando no debíamos callar? ¿Por qué hicimos burla cuando no debíamos hacerla, etcétera, ¿no? Bueno, toda esa reflexión del enfrentamiento, de la dureza que fue la ETA, pues bueno, fue terrible, fue mucha sangre la que se perdió en ese momento, muchísimas vidas, es impresionante pensarlo, ¿no? Yo recuerdo, además de las que todos sabéis y lo que significó todos esos jóvenes guardias civiles que de la noche a la mañana, pues con un tiro en la nuca su vida se había acabado, ¿no? Yo desde que viví la experiencia de mi despacho, desde que viví lo que significa que tus amigos, las personas que forman parte de tu realidad en aquel momento, en un instante, por una decisión brutal de alguien, dejen de vivir, no puedo más que ser una defensora inmensa de la vida siempre y en cualquier circunstancia y con una actitud absolutamente en contra de cualquier tipo de violencia, cualquiera, ¿no? Porque yo recuerdo nuestros compañeros que se quedaron allí y ya está. Esa tarde, sin más, porque unas personas que decidieron disparar, porque hubo un grupo de fascistas que quisieron evitar así la democracia disparando, y su vida se acabó allí, y no envejecieron, y no vivieron la democracia, y no tuvieron hijos, y se acabó.
Bueno, pues eso también pasó en el País Vasco cuando se disparaban los jovencillos guardias civiles. Pero también cuando pasaba, como yo he tenido ocasión de ver en este trabajo que os dije, cuando pasaban cosas tan terribles como unos muchachos que salían simplemente cantando porque estaban celebrando el fin del año escolar y pasaron por delante de una puerta de la Guardia Civil y la Guardia Civil pues les molestó porque estaban cantando en euskera y les disparó y mató a uno de ellos. Y estas pasaron muchas cosas así que todavía no se saben, pero que están ahí y que han producido ese enorme espanto que significó. Bueno, pues a pesar de todo, lo hemos superado. Ya está, ya no hay problema. Ahora simplemente sí, hay que analizar, hay que estudiar, hay que saber qué es lo que no se debe hacer para no volverlo a hacer nunca, etc. Y después vino lo otro, la corrupción, que yo creo que eso fue terrible. La corrupción de nuestra democracia fue algo así como un virus gigantesco que nos dejó muy paralíticos, ¿no? Yo me acuerdo que en aquellos años yo estaba trabajando, estaba de magistrada en Madrid y me correspondía ser decana, era la decana de los jueces y estaba bajo mi responsabilidad todo el tema de comunicar las citaciones y todas esas cosas. Y nosotros vivíamos la desafección de la gente cuando le decías, mire que tiene usted aquí una citación, tiene que ir a tal cosa y tal, y la gente le decía, ¿y Roldán qué? Yo, si el Roldán ese, claro, eso hace un daño enorme, ¿no? Y no fue uno, sino fueron dos y tres y cual y cada vez más, y aquello empezó a caer. Claro, eso es imposible, no hay nada que haga más daño a la democracia que la corrupción, ¿no? Porque es absolutamente la vulneración de la estructura misma de lo que significa la representación política, ¿no? Es decir, que hay que reconocer que... Y bueno, yo creo que eso nos llevó a un momento en el que todavía no hemos sido capaces de dar el paso que corresponde. Porque es verdad que yo creo que podemos estar un poco orgullosos de algo que es importante, ¿no? Yo conozco cómo eran las cárceles de España pues en el año 1990 y cómo son ahora, ¿no? Ahora mismo hay muchas personas que están cumpliendo delitos, que están cumpliendo sentencias por haber sido condenados por delitos de corrupción y la están cumpliendo. Y la gente decía, no, va a ser imposible que el cuñado del rey, pues el cuñado del rey entró y etcétera, etcétera. Es decir, que sí que se está cumpliendo y yo creo que la justicia ha cubierto un papel que ha sido importante, ¿no? Pero eso no es lo que vale. La democracia no se puede, mantenerse a sí misma a base de exclusivamente castigar acciones cuando éstas han resultado repugnantes y contrarias al espíritu mismo de la democracia. No, eso no puede ser. Lo que tiene que hacer la democracia es evitarlas. Lo que no se puede hacer es decir, quedarnos tranquilos, no, lo que hay que hacer es evitarlas, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ahora en un momento que es... el momento como de resumir un poco todo lo que yo he intentado trasladaros de cómo yo viví todos aquellos momentos, ¿no? Yo creo que en aquella época era tal la urgencia de actuar, que yo creo que no habíamos reflexionado demasiado cómo íbamos a tener que actuar una vez que lográramos la democracia, ¿no? Sabíamos muy bien lo que había que romper, sabíamos muy bien lo que había que rectificar, pero no sabíamos muy bien lo que había que crear, lo que había que innovar, ¿no? Y yo creo que ahí fue donde saltó, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido me parece que es muy importante que ahora nosotros nos demos cuenta de dónde estamos, ¿no? Efectivamente, como decía el compañero, yo estoy intentando crear, no es tanto una plataforma, sino que parte de una fundación, quiero que sea la Fundación Ética, en la que, entre otras cosas, se plantee la necesidad de la ética en la política, por algo de lo que después vamos a hablar, ¿no? Pero dentro de estas actividades que quiero yo que se vayan encuadrando en esta fundación, pues me ha parecido muy importante el que se crearan unos debates pues periódicos sobre un título en el que quisiera insistir un poco, que es cuidar la democracia, ¿no? ¿Por qué cuidar la democracia? Me lo preguntan personas, ¿no? Me dicen, es que la democracia está en peligro, es que la democracia hay que defenderla. Yo digo, bueno, vamos a ver, yo hablo de cuidar la democracia, primero porque creo que es muy importante en la actuación de las instituciones políticas el incorporar algo de lo que para mí significa la cultura de las mujeres y el feminismo. Yo creo que lo verdaderamente trascendente de la cultura de las mujeres y del ascenso de la mujer a las instituciones es que nosotros no queremos separar la vida pública de la vida privada, no queremos separar la vida pública de la vida personal, ¿no?
Y por eso me gusta emplear un término que es absolutamente personal, cuidar. ¿Qué quiere decir cuidar? Uno cuida a quien quiere. Y cuidamos a nuestros amores, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestras plantas. Cuidar. ¿Qué quiere decir cuidar? Estar presente de lo que necesita el otro. Estar presente de que el otro tenga lo que es necesario para que se desarrolle en virtud de lo que precisa y necesita. Y yo creo que hay que personalizar la democracia. Tenemos que enamorarnos de la democracia, porque tenemos que cuidarla, no hay que defenderla. Yo odio los héroes, odio el heroísmo. Tengo que deciros que durante todos estos años de mi vida siempre me lo he pasado muy bien. Y me lo he pasado muy bien, he pasado miedo, he pasado todas esas cosas que uno pasa, la vida es así. Pero esencialmente me lo he pasado muy bien, porque yo creo que si hay una tarea hermosa es la de colaborar a la mejora de la sociedad. A mí me gusta decir que es algo así como la arquitectura social. Es muy importante hacer unos edificios bonitos o hacer una escultura preciosa, claro que sí, es arte. Pero también hay un arte social. El arte de hacer mejor la sociedad es enormemente gratificante. Es algo enormemente gratificante. Bueno, pues yo creo que cuidar la democracia es algo muy gratificante. Pero sí me parece muy importante que nosotros estemos ahora pendientes de ver qué podemos hacer para que nuestra democracia sea mejor. Es porque yo creo que ha llegado el momento de reflexionar un poco y de decir qué es la democracia. Porque estamos viviendo un momento de confusión. El otro día me decían unos empresarios con los que estaba hablando que cada vez en el mundo empresarial hay más la sensación de decir, bueno, esto de la democracia está supervalorado. Porque mira los chinos, no tienen democracia, pero un hospital en 15 días. Y aquí cuando no, y aquí no sé qué y tal. Es decir, que está empezando a haber como una especie de extraño tejido de cinismo en el sentido de olvidarnos lo que fue la democracia, ¿no? Y yo ahí sí que es donde creo que ahora nosotros tenemos que saber muy bien que la democracia fue un progreso extraordinario del ser humano, ¿no? A mí me ha gustado muchísimo algo que casi por intuición me lo encontré un día, reconocer lo que significó la actitud de la Iglesia Católica contra la democracia y cómo todas las generaciones que vivieron en el siglo XIX, todos aquellos que hablaban de la necesidad de que los gobiernos se gobernaran por sí mismos, de que los pueblos pudieran gobernarse por sí mismos, tuvieron que sufrir una confrontación extraordinaria, ¿no? Hay un libro, que además está en internet si ustedes lo quieren leer porque es muy espeluznante, de un catalán, además de un catalán muy famoso, pero que tiene plazas, de Sardà i Salvany, del obispo Sardà i Salvany. El libro se llama El liberalismo es pecado. Bueno, entonces, ¿el libro qué es lo que recoge? Recoge algo terrible, porque recoge la actitud absolutamente militante contra la democracia. Acaba en ese momento Pío IX, acaba de dictar una encíclica durísima, es la encíclica El Syllabus. El Papa dice clarísimamente, la democracia es pecado mortal, elegir o ser elegido, participar en el sufragio universal es pecado mortal, es absolutamente pecado mortal. Entonces, a partir de ahí se genera una confrontación que desgraciadamente tuvo mucho que ver con lo que significó la guerra civil y que a mí me pone los pelos de punta cuando a veces oigo frases en bocas de aquellas personas que ahora forman parte de esos grupos que llamamos de extrema derecha, dicen lo que dijeron con anterioridad. Fijaros, yo he podido escuchar estos días, por ejemplo, algo que me ha recordado lo que pasó en España en 1857, 58 más o menos. Acaba de ser declarada la ley Moyano, es decir, la Cuesta Moyano, tiene que ver algo con una cosa muy importante, que fue un momento en que se dijo, es obligatorio aprender a leer y escribir en España. Todo el mundo tiene que aprender a leer y escribir. La que se lió, porque los primeros que no querían que sus hijos fueran a aprender a leer y escribir eran determinadas familias. Que decían, yo a mis hijos, mi hijo va a aprender a leer, me hablaban, yo no sé, ¿por qué va a saber él? Y además yo lo necesito para el campo. Esto no puede ser, esto es un escándalo. Y la Iglesia apoyó aquello. Y la Iglesia decía, ¿para qué quieren los pobres aprender a leer y escribir si no van a aprender más que cosas malas? Bueno, todo eso se dijo, y todo eso era de tal confrontación que de verdad hay algunos párrafos que no quiero perder casi ni tiempo en leerlos, ¿no? Pero yo creo que algunas veces no está mal recordarlos, ¿no? Fijaros lo que se decía en aquellos años, en este libro que se dice, se decía que los liberales, ¿qué eran los liberales entonces?
los que estaban por la democracia, la educación no religiosa, la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de asociación, bueno, las libertades que reconoce hoy el título primero de la ley de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Pues fijaros que se decía de una manera muy clara, dice, no relacioneros nunca con ellos, ¿no? Y decía, con ellos ni sentarse a la mesa, horror, pues a la herejía, que es el mal sobre todo mal. En país apestado, lo primero que se procura es aislar a los liberales. ¿Quién nos dice hoy, quién nos diese hoy poder establecer un cordón sanitario absoluto entre católicos y sectarios del liberalismo, ¿no? Todo eso se dijo, y mientras que todo eso pasó, vidas que se perdían, gente que luchaba por la democracia, gente que insistía en que había que conseguir que los pueblos se gobernaran a sí mismos. Y vivimos todo lo que vivimos, y llegamos a una república, y tuvimos una república que era una república absolutamente reconocida en todos los países de Europa. La República Española, constituida en 1931, tenía todos los elementos del Estado de Derecho necesarios, y pasaron cosas tan tremendas como, por ejemplo, la ejecución que se hizo de un magistrado del Tribunal Supremo de aquellos entonces. Era un magistrado gallego, se llamaba Francisco Javier Elona. Este hombre va al tribunal y le acusan, justo acaba de entrar Franco en Barcelona, estamos aproximadamente en mayo del 39, y le acusan ¿de qué? Le acusan de rebeldía. Y él de una manera muy bonita dice, no, los rebeldes fueron ustedes, y aquel hombre fue ejecutado inmediatamente, con tantísimas otras personas que fueron ejecutadas. El domingo pasado, en el programa del Pino de la SER, hubo todo un programa tremendo sobre un pueblo de Andalucía que a mí me estaba resultando hasta difícil escucharlo, ¿no? Ahí está, fue esa cantidad enorme de sufrimiento, lo que yo creo que nos obliga ahora a darnos cuenta de lo que es la democracia, lo que significa de verdad de reconocimiento de todos y cada uno, y que estemos dispuestos a hacer lo que sea necesario para que esto no desaparezca, para que esto no se nos vaya de las manos, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que sí que es necesario ver cuáles son las debilidades de nuestra democracia y hacer lo posible por cuidarlas, ¿no? Yo no quiero extenderme demasiado ahora, pero sí quiero decir algunas, y algunas tienen mucho que ver con que tenemos que empezar a pensar lo que significa los representantes nuestros. Los políticos son nuestros representantes. Nosotros les damos el derecho a que nos representen. ¿Estamos contentos de cómo son las personas que nos representan? ¿Pudieran ser de otra manera? Qué importante me parece hablar de esto. A mí me preguntan muchas veces, bueno, ¿y a usted no le da pena haber dejado la política? Y yo insisto, yo no me siento que sea una persona política profesional, no lo he sido nunca. Creo que he llevado a cabo la política civil, la que hace cualquier ciudadano. He estado en las instituciones como podría haber estado en cualquier otro sitio. No hay nada diferente. Sin embargo, sigue habiendo la idea de la carrera profesional de los políticos de carrera. Para mí no debería haber políticos de carrera. Yo creo que la política es una responsabilidad, no es una carrera. Entonces creo que es muy diferente abordarlo de esa forma. Y después, planteando que sea una responsabilidad coyuntural, o aceptando que para muchos sea una política, sea una carrera política, será necesario que nosotros nos planteemos cuáles son las características que tienen que tener los políticos. Yo creo que nuestros representantes, los que nos representan a nosotros, yo creo que fundamentalmente una persona que quiere asumir una tarea política tiene que tener verdadero interés en la gente. Muchas veces me preguntan eso, ¿qué cree usted que es lo más importante para un político? Yo digo, hombre, pues que le guste la gente. Pero yo he visto muchos políticos que odian a la gente, no quieren verla, les aburre, les molesta. Cuando llegan los actos electorales están deseando que pasen, ¿no? Y el otro día yo contaba que había un señor allí en el ayuntamiento, bueno, uno de tantos, porque yo les daba el teléfono a todos y me llamaba mucho, ¿no? Y entonces, pues como yo ya no estaba de alcaldesa, pues me dijo, ¿le importa darme el teléfono del nuevo alcalde, que le voy a llamar yo como le llamaba yo a usted? Yo te lo doy encantada. Y entonces, pues a los 2 días me llamó de ese lado y dice, ¿sabe lo que me han dicho? Y dice, bueno, por supuesto nos ha puesto, pero esa persona secretaria ya ha dicho que el alcalde tiene otras cosas mucho más importantes que hablar conmigo, ¿no?
Ya sé que puede parecer una simpleza lo que digo, pero no es una simpleza. No es una simpleza porque se nos olvida que son los que nos representan. Les hemos dado nosotros el poder para que nos resuelvan los problemas, ¿no? Eso tiene mucho que ver con que nosotros tenemos que exigir unas determinadas características que son imprescindibles. Nosotros tenemos que exigir, por supuesto, que los políticos sean buena gente. Y fijaros ahí lo que os quiero decir. A mí hay una de las cosas con las que se han metido mucho conmigo, y era porque me decían, es que la alcaldesa lo único que hace es buenismo. Y yo decía, hombre, sería malo que hiciera malismo. Pero vamos, yo, buenismo, no veo dónde está el problema de hacer buenismo. Pues me acuerdo de un día, después de uno de los debates, una persona del Partido Socialista decía, todo buenismo, con muchísimo desprecio. Entonces, a mí se me hizo acordarme, ahora que también estamos celebrando aniversario, de la señora Concepción Arenal, que era una mujer realmente extraordinaria, era una filósofa y una socióloga, una mujer muy interesante, ¿no? Y ella decía que allá la llamaban utópica, y decía, que te llamen utópico, utópica, no desmerece, pero desacredita. Pues que te llamen buenista desacredita, ¿no? Y no tiene sentido porque lo único que está mal visto en el buenismo es en la política, porque normalmente se dice, este médico es una buenísima persona, este ingeniero es una bellísima persona, solamente en política es mejor no ser bueno. Yo no sé cómo es posible que aquellas cosas tremendas de Maquiavelo hayan podido generar el pozo que han generado. Estos días leía un libro que les recomiendo que es muy interesante, que es un libro sobre el arte de mentir en política, ¿no? que es un libro del siglo, está escrito en 1714 y entonces es de John Swift y tiene un prólogo de un historiador francés muy interesante. Y claro, el historiador francés lo que dice es que, bueno, esto era en 1714, pero bueno, está muy bien porque el gran argumento de aquellos años es necesario mentir al pueblo para protegerle. El pueblo no puede protegerse así mismo. Bueno, que se dijeran en 1714, pues vale, pero que se diga ahora, que se plantee que es necesario mentir al pueblo, que es necesario continuar con una actitud de desprecio, de nuevo de plantear que siga habiendo una relación de súbditos y no de ciudadanos. Esto no se puede tolerar. Y yo os digo que vamos por buen camino, porque cada vez veo yo más que hay una recepción muy grande a que esto no siga adelante. Si se siguen los medios de comunicación, si se siguen las entrevistas en los propios artículos de los periódicos. Yo oía el otro día en un programa de una radio que algunos periodistas estaban empezando a plantearse no hacer entrevistas a aquellos políticos que insulten, que descalifiquen, que tengan actitudes absolutamente deleznables con las personas con las que se relacionan. Ojalá. Yo creo que ese es un camino importante, muy importante, para que nosotros cuidemos nuestra democracia. Pero además de esto, yo creo que los partidos políticos tienen que hacer un proceso enorme de transformación, pero fijaros lo que os quiero decir. Debemos ser enormemente innovadores. Y cuando se habla de nueva política hay que saber que desde hace mucho tiempo se viene hablando de que hay viejas políticas, actitudes reiterativas que no nos llevan adelante y que hay otras que sí, y nosotros lo sabemos. Con esta gran lección que fue un movimiento enorme, diversificado, inteligente, de empatía, de escucha, que fue lo que permitió el que tuviéramos el proceso de transformación. Y eso es muy importante saberlo. Es muy importante saberlo porque nosotros tenemos que tener en cuenta las posibilidades que tenemos ahora. Y dentro de eso, pues yo os quisiera decir que una cosa que parece que está dando resultado en algunos países, en Irlanda lo ha dado mucho, es que además de la representación por partidos políticos, hay una representación diferente, que es la representación por sorteo. La representación por sorteo se ha llevado a cabo en Irlanda y se ha constituido formalmente y parece que ha dado resultado. Nosotros en el ayuntamiento la intentamos para hacer un organismo de evaluación de las políticas del ayuntamiento y no nos dio tiempo a concluirla. Pero yo sí asistí a la reunión que hicimos de este primer grupo de personas, representantes por sorteo, para hacer la evaluación política de las políticas del ayuntamiento, ¿no? Y me encantó, porque la verdad es que allí había 40 personas, había una señora como de 80 años, había un chico joven con el pelo de colores y pendientes, y la gente habló bien, se discutieron, no hubo un insulto, no hubo una descalificación. No sé, hay que inventar, hay que pensar y recordar lo bueno que nos lleva a transición.
y reflexionarlo y ver si ahora nosotros podemos hacer una manera de cuidar la democracia que la vivifique, que la haga resplandeciente, que la haga distinta. Porque para mí lo que sí, os digo de verdad, creo que todo el sufrimiento, toda la dificultad enorme que significó que la democracia viniera a nuestro país y a otros países, y lo que falta todavía por hacer, nos obliga a no perder, nos obliga a no olvidarnos que tenemos que cuidar nuestra democracia, nos tenemos que enamorar de nuestra democracia. Muchas gracias. Manuela, muchísimas gracias, como ya te han agradecido todos nuestros compañeros de aquí de la mesa, muchísimas gracias por venir hoy a Mataró y hacer realidad un sueño, porque cuando se nos ocurrió la idea, como decía mi compañera Saray, no pensábamos que ibas a poder aceptar la invitación, y cuando nos dijiste que ibas a poder venir, nos hizo, bueno, como yo que soy un poquito más joven, ¿no? Como los héroes que uno tiene de cómic, ¿no? Poderlos ver en persona y ver que son de verdad, pues es algo que pocas veces uno puede conseguir, ¿no? Y entonces estar al lado de Manuela, la verdad que es un placer, un orgullo, igual que todos vosotros me imagino, ¿no? Y me recuerda a tantos otros compañeros por los que tanta admiración sentíamos, como, bueno, como Miguel Núñez, como Gregorio López Raimundo y otros tantos, ¿no? Y te queríamos agradecer en nombre de toda la gente de Mataró que hoy estés aquí hablando de un tema como este, de estas reflexiones que nos has hecho acerca de la transición, en unos momentos que estamos viviendo también de un revisionismo histórico, ¿no? que nos hace olvidar muchas de las cosas que nos explicaba hoy Manuela, ¿no? Este domingo pasado estábamos, por ejemplo, en el Fusá de la Pedrera, en Montjuïc, rindiendo homenaje a los compañeros del SUB fusilados por el franquismo, y la propia asociación de la Asociación Catalana de Expresos Franquistas, ¿no? Denunciaba y ponía un manifiesto que ya está corriendo por las redes, ¿no? Como el Parlamento Europeo, por ejemplo, recientemente igualaba el nazismo con el comunismo, ¿no? Pues las raíces del comunismo en este país lo representa también esta señora que está aquí con nosotros hoy, ¿no? Y a la que tanto debemos, a esa generación que tanto luchó por la democracia que hoy tenemos. Entonces, asemejar nazismo con comunismo, sabiendo lo que ha supuesto también el comunismo dentro de Europa, lo que supuso para la Unión Soviética vencer al nazismo más allá de todas las muertes, lo que supuso desde la resistencia, que lideró la resistencia del franquismo en Cataluña y en España, pues yo creo que es importante recordar para no olvidar y para evitar que se produzca ese revisionismo histórico que se produce de vez en cuando. Yo creo que todos coincidimos en que Manuela es un ejemplo de toda esa lucha, de todas esas personas que tanto sacrificaron por la democracia, seguramente imperfecta, pero con la democracia que hoy disfrutamos, y la democracia que, como Manuela le decía a aquellos que le insultaban en Madrid, nos permite decir, nos permite gozar de los derechos que tenemos hoy en día, ¿no? Yo me he apuntado algunas palabras que utiliza mucho Manuela en general y hoy aquí, ¿no? Escuchar, la necesidad de los políticos de que escuchemos más, de que hablemos menos y escuchemos más, la necesidad del diálogo permanente como herramienta de construcción y de cohesión colectiva. También desde la perspectiva de la izquierda, la unidad para superar los grandes retos que tenemos por delante en materia de derechos sociales, en materia de conservación de nuestro planeta y en materia de igualdad real entre hombres y mujeres. Por eso creo que es importante que no menospreciemos la transición, que no menospreciemos la democracia que tenemos, y que tampoco olvidemos, como ella también hacía referencia, la importancia de los movimientos sociales para ir de la mano en seguir avanzando
las conquistas sociales. Me ha gustado una palabra también que decía desde el optimismo de que la evolución humana siempre tiene que ser positiva, ¿no? Me ha gustado también mucho esa frase, sin olvidar también cuáles son las grandes desgracias que hemos sufrido en la democracia, ¿no? Ya enunciaba principalmente dos, la corrupción y el terrorismo. Y también para ir acabando, que no olvidemos también que desgraciadamente volvemos a tener el fascismo también dentro de las instituciones, ¿no? Y es obligación de todos los demócratas, independientemente de la ideología de cada uno de nosotros, y es con lo que quiero cerrar, poniéndolo en mayúsculas, cuidar la democracia, ¿no? Esa palabra tan femenina del cuidado, ¿no? Del cuidado como ser consciente de lo que necesita la otra persona para desarrollarse como personas. Gracias a Manuela y quedémonos con eso, reflexionemos todos de cómo podemos mejorar cada uno de nuestros sitios la democracia de la que hoy disfrutamos gracias a gente como Manuela. Muchísimas gracias, Manuela. Y ahora, sí, para acabar, Manuela, como nos has regalado mucha historia con tus palabras, nosotros queríamos regalarte un trozo de nuestra historia, de nuestra ciudad para ti. Bueno, es precioso, ¿eh? Aquí está todo Mataró. También que se me había olvidado pedir disculpas a todas las personas que no han podido tener acceso a la ciudad, y a la sala, perdón. Ahora si acaso saldremos con Manuela, hemos dicho que saldremos a saludarlos, agradecer también a la Fundación por cedernos el espacio, y bueno, como la sala se ha quedado pequeña, ya aprovecho desde aquí para decirle a Manuela que tendrá que venir otro día cuando ella disponga para hacerlo en un espacio muchísimo más grande para que todos podamos disfrutar.